Y esta mañana yo leía que hay un informe que hasta el 11% de los muchachos y chicas en las universidades, de las personas estudiantes, hasta un 11% declaran ya niveles de ansiedad, estrés y Sí. rasgos depresivos. Es un número muy alto. 1 de cada 10 jóvenes Mm, se están enfrentando a esto y probablemente no tienen herramientas. mm. Incluso yo me pregunto si tienen lenguaje para expresar qué significa no estar bien, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo te levantaste? Más o menos, ni siquiera tengo el lenguaje para expresar. Ok, Ok, entonces comencemos. comencemos. 5, 4, 3, 2. Hola Cami, qué bueno que nos juntemos hoy día a hablar de este tema. Sí, totalmente. Gracias, Katia, por la oportunidad, porque yo sé que desde el mundo que nosotros manejamos del coaching, esto de pronto es algo que tenemos más en la punta de los dedos y las distinciones. Así que qué rico poder conversar de esto y ojalá que más personas también puedan conocer este ámbito del bienestar. Ujú. Bueno, como tú bien sabes, tengo un background mezclado de ingeniería comercial, Ujú. pero trabajé 25 años y un poquito más en el mundo corporativo en el área de recursos humanos. Ahí aproveché de formarme también como coach ontológico, de hacer mi magíster en Mm. psicología organizacional, porque me mueve mucho lo que es el desarrollo humano y la expansión del potencial humano. Mm. Y últimamente he estado mucho más metida en todo lo que es la neurociencia, aprender el tema de las emociones, la autogestión, y bueno, y la pandemia puso todos estos temas ahí en boga. Qué lindo. Te escucho tu historia y yo también comparto el background de ingeniera y haber tenido también esa carrera larga corporativa. Y no puedo dejar de pensar cómo ha cambiado el mundo Mm, desde que comenzamos nuestras carreras a hoy, en donde posteriormente ya en la formación en el mundo de la gestión de personas, posterior yo también formada como coach, pero hoy en día también mirando el mundo desde una perspectiva distinta a mm, cuando comenzamos las carreras, sí, en donde probablemente esta conversación hace 20 años no era muy relevante, no. pero que hoy en día siento yo que se volvió tan importante, sobre todo posterior a la pandemia, Ujú, donde quizás se normalizó mm, hablar sobre el tema del bienestar, incluso sobre el tema de salud de mental. salud mental. Así que creo que para las dos como coaches y como profesionales que venimos del área de gestión de personas y como personas que hoy en día abocadas al Mm. bienestar de otros, este es un tema que nos apasiona. Sí, ¿no? Y sobre todo porque cuando mis primeros trabajos sobre bienestar o en recursos humanos siempre tenían que ver con un departamento más bien Mm, orientado a beneficios, orientado a ciertos montos que se mm, daban a lo largo del año, pero no tenía que ver con un enfoque sistémico de la persona, claro. del trabajo, de las relaciones. Entonces, la verdad es que de hecho cuando uno habla del departamento de bienestar como que tiende a asociarlo con otra cosa Ujú. y ha ido evolucionando el concepto, como tú bien dices, con todos estos años. Absolutamente. Incluso nosotros en la consultora, en Kite Group, le hemos querido dar la vuelta al nombre para romper un poco esa disociación, porque en el fondo hablamos de estar bien. Y estar bien como ese espacio donde una persona se siente en su centro, plena, en balance en sus distintas dimensiones, cuerpo, mente, alma, emoción, y cómo ese estado de alguna manera de plenitud también te posiciona para presentarte al mundo diferente, ¿no? Mm, Más centrado, más productivo, más conectado con un otro y mm. te permite desplegar tu potencial. Entonces, si bien bienestar es la palabra común que uno googlearía, en Kite Group le hemos dado la vuelta y lo que estamos buscando en el fondo es estar bien, Mm. en un sentido más Ese amplio de la sentido de palabra. satisfacción, de plenitud, de que estoy bien en la casa y en el trabajo, con los amigos, con la familia, esa sensación de que crezco, de Ujú, que me voy desarrollando, que me ujú. siento, hoy día está muy, muy manoseada la palabra felicidad, pero de me siento feliz de alguna manera. Exacto. Y sin caer en la trampa que Susan Davis nos habla de la famosa, hablábamos tú y yo hace unos minutos, de la tiranía de Mm, la cierto. felicidad, porque bienestar no es siempre estar feliz. Bienestar tiene que ver con reconocer mis emociones y desde ese espacio reconocer que a veces voy a estar triste o angustiado o nervioso y saber qué hacer en esos espacios. Mm, Entonces no es la tiranía de que siempre quiero estar feliz, es un mm, estado más bien de conciencia mm, en la plenitud y mm, cómo yo desde esa conciencia soy un ser activo y protagónico
en mi bienestar. Y yo creo que eso es parte clave de lo que nosotros queremos ahorita en Kite, empezar a abrir esa conversación, ¿no? ¿Cómo me vuelvo yo protagonista? ¿Cómo el bienestar no es algo que me pasa a mí y no sé por qué, sino es algo frente al cual yo tengo herramientas? Y hace un momento hablábamos de la importancia hoy en día. ¿Cómo lo estás viendo tú a nivel de las organizaciones, de las familias, de la comunidad, la conversación de bienestar y por qué es tan importante? Mira, en este mundo van y buca, Mm, distintos nombres para lo mismo, que es incertidumbre, mm, cambio y velocidad en el fondo. Yo te diría que tiene mucho que ver con la capacidad del ser humano para irse adaptando a entornos desafiantes. Esto ha sido como mucho más patente en los últimos 3, 4 años, desde los estallidos mm, sociales a nivel mundial y luego la pandemia, que de alguna manera vinieron como a agudizar mm, algunos aspectos de la emocionales, que nos llevaron como a replantearnos cómo vivíamos, nos obligó a parar y a decir sí. cómo vivíamos, Mm, cómo nos sentíamos con esa vida que llevábamos y de empezar a rediseñar cuando todo esto acabara o ya transitáramos la última etapa de la pospandemia, cómo queríamos que fueran nuestras vidas de ahí para adelante. ujú. Y no sé si todos han podido mantenerse fieles a ese nuevo propósito, pero siento que hay como grandes cambios en relación a estar más conscientes de la importancia Ujú, de estar bien yo, pero no solo yo, mi familia y todas las comunidades a las que pertenezco. tal cual. Esta mañana yo soy mamá de dos hijos ya jóvenes adultos, uno de ellos universitario, y esta mañana yo leía que hay un informe que hasta el 11% de los muchachos y chicas en las universidades, de las personas estudiantes, hasta un 11% declaran ya niveles de ansiedad, estrés y Sí. rasgos depresivos. Es un número muy alto. Uno de cada 10 jóvenes Mm, se están enfrentando a esto y probablemente no tienen herramientas. mm. Incluso yo me pregunto si tienen lenguaje para expresar qué significa no estar bien, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo te levantaste? Más o menos, ni siquiera tengo el lenguaje para expresar. Yo creo que la cruzada tiene que ver por eso, ¿no? Por ayudarnos a crear lenguaje y herramientas y posibilidades para que uno pueda llevar esto a su vida diaria y entendiendo que hay todo un mundo de salud mental que cada vez está más normalizado y Mm. que hay profesionales de muchísimos ámbitos tremendamente capacitados y competentes para ayudarnos cuando realmente la sintomatología llega a un nivel extremo. Sin embargo, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer diario, sería ideal que pudiéramos contar con lenguaje, con herramientas, con maneras de poder yo tomar control de mi bienestar. Me da risa porque cuando uno, no sé, tiene dolor de estómago, tiene nombre, me duele el estómago o me duele la cabeza. Y tiene una herramienta, me duele la cabeza, me voy a recostar un ratito, o no voy a tomar café, o me duele el estómago, me voy a tomar un tecito, o llamo al doctor. Mm. Pero cuando se trata del bienestar y del estar bien, es como, no sé, Kate, si te pasa a ti, como que a veces es un campo en donde no le puedo poner fácilmente las palabras, ¿no? No me siento bien. Pero ¿qué es exactamente? No sé, estoy como desconectado, estoy medio triste Sí. o estoy muy estresado. Es como una combinatoria de elementos, ¿no? Es que estamos más acostumbrados a mirar el bienestar desde el cuerpo, desde lo Exacto. físico, desde, como tú Mm, decías, del si siento un dolor en algún lugar, si siento una picazón, si siento una tensión, pero no de reconocer, como tú decías, cómo nos sentimos. Y mm, ahí no detrás de eso está como cómo reconozco las emociones ujú, y le pongo nombre. Y ahí mm, hablabas tú del lenguaje, cómo voy de alguna manera reconociendo y poniéndole nombre. Y somos, la verdad, bastante analfabetos sí. en general en términos del lenguaje emocional. Mm, No nos enseñaron, a mí por lo menos no me enseñaron en el colegio, cuáles eran las emociones que más comúnmente aparecían, cuál mm, era la variedad dentro de esa emoción, las subemociones, por así decirlo, y cómo manejarlas, cómo transitarlas, cómo no reprimirlas. Eso lo he venido aprendiendo en la vida a través de las experiencias que me ha tocado experimentar. Entonces, hay todo un mundo respecto de cómo reconozco, amplío y valido lo que me está ujú, pasando. Eso creo que es claro, como clave en el claro. fondo. Y creo que ese es nuestro propósito, Mm, ¿no? Frente a lo que llamaste este analfabetismo en términos de bienestar, cómo cortarle el camino mm, a otros y que si bien entendiendo que este es un ámbito muy experimental, donde yo ensayo cosas y voy viendo qué me hace sentido a mí, pero cortar el camino poniéndole lenguaje, poniendo herramientas, abriendo la conversación. Por eso me encanta que
esta conversación se esté dando así de abierta en este podcast que quizás hace unos años atrás hubiera sido bastante tabú, ¿no? Sí. Quiero volver a un tema que tú decías hace un momentito y es que siempre asociamos el bienestar quizás a algo muy puntual del cuerpo, ¿no? Me siento mal, tengo dolor de cabeza. Pero hay muchos más ámbitos en el bienestar. ¿Nos puedes comentar un poquito de eso, Katia? Mira, hemos estado trabajando fundamentalmente en 4 ámbitos. Identificamos que el cuerpo efectivamente es, y muchas veces el cuerpo manifiesta síntomas, y esos son los que de alguna manera nos levantan las alertas de qué es lo que podría ser un problema de salud, le llamamos, y en realidad es un problema de bienestar en definitiva, ¿sí? También podemos abordar el tema mental. La mente también es todo un mundo y también hay una salud mental y hay una necesidad de estar equilibrados mentalmente. Entonces también es un elemento clave del bienestar integral. Y acabamos de hablar de las emociones, todo el mundo emocional, cómo reconozco la emoción, cómo la transito, cómo la valido tanto en mí como en otros, cómo la trabajo, si la quiero modificar, si quiero cambiar mis estados de reacción, cómo voy progresando en eso, qué pasitos voy dando. Entonces hay un mundo emocional. Y el último te diría yo que es el más novedoso, que tiene que ver con el ámbito del alma, es decir, toda esta sensación de esta necesidad que tenemos como seres humanos de trascender, de dejar una huella, de conectarnos con un sentido de propósito en esta existencia. No sé si estás de acuerdo conmigo. Absolutamente. Y cómo esos ámbitos están, tú decías, bien relacionados, ¿no? A veces no puedo dormir y digo, hombre, no puedo dormir y estoy cansado y lo siento en el cuerpo, pero en realidad tiene que ver con la mente, cómo la mente rumea pensamientos y no es capaz de apagarse, por así decirlo, para abrir el espacio al descanso. O a veces siento que no tengo la energía vital para levantarme en la mañana y salir de la cama. Y tiene que ver con algo del alma, que quizás no tengo propósito y no sé para dónde voy. En esa misma línea y yendo por estos 4 ámbitos, ¿qué tipo de síntomas o qué tipo de situaciones ves tú que nos alertaría cuando alguno de estos ámbitos está en desbalance? Pues decíamos que estar bien es este estado general como de plenitud en los 4 ámbitos y de balance. Entonces, ¿qué síntomas ves tú que normalmente nos gatillan? Es decir, por acá puede haber un ámbito de mi bienestar al cual le debo poner atención. Por ejemplo, cuando yo pienso, ahorita hablamos del alma, ¿no? Y cuando yo a veces, y yo creo que a ambas nos ha pasado, ¿no? Yo recuerdo claramente ese día en que me desperté y dije, no soy capaz de levantarme de la cama, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y fue el síntoma de que en ese ámbito de alma había algo de trascendencia y de propósito que no estaba bien. O por ejemplo, volviendo al tema del alma, a veces es esa sensación de que no es soledad, es como de desconexión, ¿no? Como que no hago parte de algo, como que no siento que engancho con una comunidad o con un grupo de personas. Y puede ser porque realmente hay un tema del alma de desconexión o de valores, ¿no? Donde mis valores no están en sintonía con lo que están pasando. Entonces, sintomatológicamente, en este mundo del alma, quizás lo siento como que me siento sola, desconectada, ¿no? Perdido un poco en la vida, que para qué hago lo que hago, cuál es el sentido de lo que hago. Exacto, ¿no? Y como un poco ensimismado en esa sintomatología. Y sin usar, obviamente, o querer entrar en términos médicos, pero ¿cuál dirías tú que son como las banderas que te gatillarían a pensar que también hay un desbalance en los otros elementos, ya sea del alma, del cuerpo, de la mente, de las emociones? Por ejemplo, los del cuerpo son como más obvios, ¿no es cierto? Un dolor de cabeza, un colon irritable que te produce bastante constipación o dolor de estómago, o una gastritis también que puede ser símbolo de un desequilibrio. Muchas veces se habla de enfermedades a la piel como psoriasis y aparecen algunos temas de sequedad excesiva. También pueden estar asociados o dolores lumbares, dolores musculares, de articulaciones, claro. Efectivamente. Falta de sueño. Falta de sueño puede ser también, sí. La falta de sueño tiene más bien que afecta más bien en la salud mental, si tú me preguntas, porque la falta de sueño genera confusión, me genera también esta incapacidad como de enfocarme en algo de manera sostenida. Tiendo a dispersarme, me tiendo a confundir, tiendo a cambiar de un tema a otro, tiendo a hacer mucha multitarea, por ejemplo, también. Eso pasa cuando la mente no está centradita, cuando no está bien equilibrada. ¿Qué más puede ser? Esa sensación de cansancio extremo, como que duermo
como tú bien dices, duermo, pero no descanso, que es distinto. A lo mejor duermo 6 o 7 horas, pero me despierto tan cansado como me acosté, porque mi dormir no fue un dormir reparador, no fue un dormir donde efectivamente pude descansar de toda esa rumiación mental que tú mencionabas hace un rato atrás, de todas esas ideas obsesivas a veces respecto del trabajo, de alguna situación personal, y de alguna manera trabajo de noche o resuelvo problemas de noche y me levanto tan cansada. Por lo tanto, no tengo esa energía que requiero para enfrentar los desafíos del día. Yo te diría que esos son, y a nivel emocional, no sé si tú estás de acuerdo, pueden ser estados de tristeza, estos estados depresivos o ansiosos. No sé si te ocurre algo más en el área de los síntomas de la emocionalidad, pero fundamentalmente tiene que ver a lo mejor con cambios muy abruptos de estados anímicos. O sea, me cuesta salir de un estado depresivo, me cuesta salir de un estado como de desmotivación, ¿sí? Me cuesta enganchar, me cuesta partir el día, me doy 1000 vueltas y parto 2 horas después de lo que me tenía planeado partir, entonces ya me siento frustrada porque en el fondo perdí tiempo, entre comillas, ¿te fijas? Y es porque no estoy con esa disponibilidad emocional para iniciar el día. Y escuchándote, hay como 2 temas que a mí me parecen bien importantes mencionar. El primero es lo que acabas de decir y es que darnos cuenta y tomar conciencia de este desbalance también tiene que ver con la constancia en el tiempo. Es decir, yo puedo tener días muy felices, días en que estoy bajoneado, días en que dormí bien, días en que no dormí bien. Pero cuando eso se empieza a convertir en un patrón permanente, probablemente son las señales de que hay un desbalance y que tienes que entrar a entender el ámbito de desbalance. Y en línea con eso, creo que siempre el segundo comentario es acudir a los profesionales de salud pertinentes. Por ejemplo, si me estoy sintiendo que no duermo bien, quizás un chequeo médico. Es importante descartar cualquier elemento físico que pueda estar asociado, mismo con hacer quizás una consulta psicológica o psiquiátrica o espiritual, si es del caso. Entonces, siempre hay que, obviamente, mirar todos estos elementos. Ahora, parte de nuestra cruzada de bienestar es también cómo yo me puedo empoderar y dándome cuenta que hay algo que quizás no está del todo balanceado en mí. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? O sea, vuelvo al ejemplo, me duele el estómago, me tomo un tecito de manzanilla, me duele el alma y ¿qué hago? No siempre tengo recursos. Y parte de nuestra cruzada es empezar no solamente a generar la conversación y el lenguaje, sino también los recursos. Y justamente, probablemente uno de los síntomas que más escuchamos cuando hacemos nuestros talleres o conversatorios es el síntoma de estrés. Estoy estresado o estresada en la vida y siento que ese estrés no me permite vivir una vida plena y no me permite estar bien. ¿Te parece si conversamos un poquito sobre el estrés como uno de los grandes síntomas y cómo estas herramientas concretas de las que hablamos se pueden llevar a ese espacio? Entonces, cuando hablamos de estrés, Katia, para mí, evidentemente es como esa sensación de que el mundo, siento que me aprisiona, que el tiempo no alcanza, que llego a mi casa después de un día de trabajo, o si trabajo en la misma casa, ¿no? Corto el día, pero el día sigue estando conmigo, ¿no? Como que mis seres queridos me hablan y yo realmente no estoy ahí, el cuerpo está agotado, hay como muchos síntomas, ¿no? ¿Qué más te pasa a ti en el estrés? A mí en el estrés me afloran emociones como de la irritabilidad. Por ejemplo, me puedo poner irritable, me puedo poner mecha corta, como decimos acá, en el sentido de que ante la mínima cosa que no está como me gustaría, me irrita, ¿te fijas? Y lo expreso como tal. También me siento cansada, es como la sensación de un cansancio como mental. Y uno diría, pero si he estado sentada todo el día frente a la computadora o en reuniones, van y vienen, pero la verdad igual me siento cansada físicamente. Y en realidad probablemente es más un cansancio mental que físico, porque no he movido el cuerpo tanto, no he hecho un gasto calórico mayor, pero sí he estado gastando mucha energía aquí arriba. ¿No te pasa incluso que altos niveles de estrés en ese cansancio mental te llevan a olvidar las cosas? Sí. Y como que lo dije, lo mandé, no lo hice, y luego revisamos el correo y, ay, sí envié el mail, pero tu cerebro estaba tan agotado que no lo registró, ¿no? Exactamente, eso pasa con el estrés. El estrés que más me provoca, hubo una etapa en la vida cuando estaba en el colegio, me acuerdo, que por estrés
creo que era una etapa como de exámenes de fin de año, empecé a tener muchos dolores de estómago, a tener mucha constipación, a estar como muy hinchada, y eso resultó finalmente en ser un colon irritable, y el colon irritable no tenía mayor tratamiento que simplemente manejar mi propia autoexigencia de que me fuera bien en mis exámenes, el sacarme la mejor nota posible, el que no se me olvidara nada, y de alguna manera yo misma me estaba generando con mis altas expectativas respecto de mí misma y mis miedos a fallar, que era una mala combinación, me estaba generando un dolor de estómago que en realidad no había nada ahí, no había una bacteria, no había un virus, no había ningún otro problema físico, sino que simplemente el doctor me sentó y me dijo, no hay nada después de la endoscopía. ¿Qué pasa en tu vida, Katia? A ver, ¿qué pasa? ¿Estás pololeando? ¿Qué pasa en el colegio? En el fondo, de alguna manera, porque me dijo, no hay nada, estás bien, estás normal. O sea, estás somatizando algo que tiene que ver con un desafío en la vida que no estás sabiendo manejar. Y fíjate que ese elemento del estrés es súper potente porque a otro compañerito tuyo la misma situación probablemente no le provocó estrés. Entonces, en el fondo, el estrés tendemos a, entre comillas, echarle la culpa a lo externo. Ay, es que tengo mucho trabajo, es que los niños, es que la familia, la suegra, el viaje, lo que sea. Pero no es eso lo que produce estrés, es como yo me lo vivo. Y yo sé que tú en tu presentación hablabas de todo el tema que has estudiado neuronal. Me encantaría que compartieras un poco cómo el estrés se manifiesta a nivel de nuestro cerebro y cómo ocurren todos estos procesos químicos que de alguna manera eso que ocurre en el entorno a ti te gatillan cosas que producen a la larga estrés. Exactamente. Mira, bien, si el tema es que el estrés es algo natural en nuestras vidas. O sea, el estrés está sí o sí, siempre ha existido, va a seguir existiendo. El tema es cuando ese estrés se convierte en un estrés poco saludable que se llama ya el distrés, ¿no es cierto? Pero mientras ese es eustrés, que se le llama al estrés positivo, es el estrés que me permite levantarme en las mañanas para ir a trabajar, o para ejercitarme, es el que me permite enfrentar un proyecto con ganas, animada, el que me permite, si estoy trabajando con un equipo, contribuir a ese equipo. Ese estrés es un estrés apropiado y para eso nuestro cerebro, cuando despertamos, empieza a generar una serie de hormonas y neuroquímicos, como tú decías, como es la adrenalina y el cortisol, en pequeñas cantidades, de manera que yo pueda efectivamente salir de la cama, claro, y ponerme en acción. mover mis músculos, sentarme, ir a la ducha, prepararme desayuno, vestirme y salir al trabajo, salir a mi actividad, sea la que sea. Entonces, en la medida de que yo voy enfrentando diferentes situaciones a lo largo del día, voy generando, en función de mi amígdala y de mi cerebro reptiliano, porque tenemos un cerebro reptiliano que es el cerebro más antiguo que tenemos, es el de nuestros antepasados neandertal, ¿sí? Y ese cerebro estaba seteado, programado 100% para la sobrevivencia. ¿Ya? En el fondo, nuestro antepasado vivía todo el día pensando que no se lo comiera algo, que necesitaba procurarse alimento, que necesitaba procurarse abrigo y que tenía que probablemente estarse trasladando, si eran nómades o etcétera, para buscar algún lugar que les permitiera sobrevivir mejor. Entonces, en ese estado de sobrevivencia es donde se desarrolla este primer cerebro que tenemos. Y tenemos la amígdala, que es del tamaño de una almendra, que de alguna manera gatilla y genera estos neuroquímicos del estrés. ¿Ya? Claro, pero en ese sentido, nuestro maravilloso órgano del cerebro, hoy en día no es el tigre que te persigue o lo que sea, pero llegas al trabajo y el informe es para allá, o estás con tus hijos y te llaman de una cita importante, y eso produce el mismo efecto en tu amígdala de generación de estrés. Sí. Y por lo tanto secreta la oxitocina, el cerebro y las otras, y las otras hormonas asociadas al estrés. Exactamente. En el fondo en el pasado era el tigre dientes de sable. Hoy día puede ser una noticia perturbadora que vemos en la televisión, puede ser algo que vemos que ocurre, un choque, por ejemplo, que ocurre un poco más adelante por alcance, puede ser un atropello que nos toca testimoniar de alguna manera, puede ser cualquier situación, o que me robaron o se me perdió mi tarjeta de crédito, que la dejé olvidada en algún lugar donde hice un pago, por ejemplo. Todo eso va a gatillar la amenaza, como tú bien dices,
como si fuera el Claro. tigre dientes de sable. Y eso en el fondo nos produce la adrenalina para hacer algo, nos produce ese movimiento, Sí. pero yo no puedo controlar eso. Eso ocurre en mi cerebro y si yo estoy con niveles altísimos de adrenalina o de cortisol, voy a tener altos niveles de Es como un estrés, rebalse que se como un produce. rebalse. Pero yo no puedo controlar eso porque ocurre a nivel cerebral. Entonces, ¿cómo si decimos que yo puedo de alguna manera gestionar mi estar bien frente a eso que hace mi cerebro y que es Mm. parte de su proceso evolutivo súper antiguo? ¿Qué puedo hacer para ayudarme a mí misma a regular los niveles de estrés? Mira, y ahí es importante antes abordar otra cosa que pasa, que Ujú, cuando se gatilla esta amígdala y se gatilla este estado de sobrevivencia, automáticamente se desconecta esa parte de nuestro cerebro que nos hace pensar con lógica. ujú. Entonces tenemos normalmente dos posibilidades de respuesta: o huimos de esa situación o la confrontamos, y se habla también de la parálisis, de que Ajá, yo me puedo choquear tanto que me paralizo y no hago nada. ajá. ¿Sí? Eso también de alguna manera pondría en duda mi sobrevivencia, ¿sí? Ahora, Pero es una confrontación no positiva, es una confrontación una más de confrontación pelea, más de ¿no? De agresiva, sí. agresiva, ¿no? De sobrevivir. Exacto. Entonces, Entonces, ¿cómo hago yo entendiendo que mi cerebro lógico se desconectó? Por lo tanto, voy a responder más desde la guata, desde el instinto. Y el sí, instinto es muy básico, ¿no es cierto? El ujú, instinto es pura claro. sobrevivencia. Y para no arrepentirme de esa respuesta que voy a dar, lo que podemos hacer es generar una pausa entre el estímulo y la respuesta. Ujú, Y esa pausa puede generarse con, por ejemplo, respirar. ujú. Claro, es como cuando Digo, la mamá te decía, cuenta hasta 10. cuente hasta 10 antes Exacto. de responder. Y lo que estás haciendo es... O respira profundo. Ujú, No me conteste, respira profundo. o como cuando uno escribe el correo electrónico en el trabajo y no lo manda ahí mismo, sino lo guarda y lo lee en una hora y uno dice, ay, por suerte no lo mandé, porque Exactamente. de pronto lo estás haciendo desde un lugar de lucha. Claro, porque algo te molestó en el tono que tú interpretaste del email, gatilla de alguna manera que se cree, no me Ujú, gusta, está claro, cuestionándome, entonces viene una respuesta sí, dura, que es muy instintiva, que es ajá. muy reactiva, por eso se llama el estado reactivo. Y Ujú, la verdad es que digo, no, siempre uno dice, no responde en caliente, nunca, ni en ujú, una pelea con un familiar, ni en una discusión de laboral, no sobre caliente. Es mejor decir, conversemos mañana, conversemos en una hora más, déjame dar una vuelta y respirar o tomar un descanso, me voy a tomar un café y conversamos, pero ujú, necesito hacer esa pausa ujú, para generar de alguna manera un espacio donde yo vuelvo a conectar con esa parte mía más, llamémosle más lógica, más claro, analítica, sí. y donde empiezo como a evaluar entonces cuáles podrían ser mis mejores respuestas. Y después no arrepentirme o no sentirme frustrada porque de nuevo respondí de manera agresiva, de nuevo respondí de manera, o simplemente no respondí o no supe poner mi punto en la mesa, sino que me huí, ¿no es cierto? Me frené de efectivamente poner qué es lo que yo pensaba y ahora tengo que hacer algo con lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo. Buenísimo. Ahora, frente, frente a nuestra vida cotidiana, tú hablabas al principio de este mundo buca y que es volátil, que es incierto, que es ambiguo, cambiante, en fin. La verdad es que todo el tiempo nuestro cerebro está siendo disparado por estos que situaciones que el cerebro los interpreta como amenaza Sí, y por lo tanto genera altos niveles de estrés. sí. Entonces entiendo que en el momento poder reconocer ese gatillante y tomar la pausa es una manera de controlar in situ. Ahora, hay espacios de la vida en que este estrés se ve como acumulado y parte del trabajo nuestro es cómo Mm. incorporar espacios de bienestar permanentes en nuestra vida. Yo a veces siento que esperamos como a tomar las vacaciones de final de año para desestresarnos y la verdad es que probablemente en esos días sí uno se relaja y se conecta como con esa sensación de bienestar, quizás con las endorfinas, con otro tipo de neuroquímicos, Sí. ¿no? Que nos ayudan a la oxitoxina y demás. Pero vuelve uno y 3 días después está otra vez en el agite diario. Y siento que parte de nuestra responsabilidad es cómo generar también esos espacios de bienestar diarios. Sí. Entonces, si me hace bien caminar, ¿cómo camino? Así Mm. sea de la estación de metro a casa, pero caminar conscientemente. Mm. Eh, Yo, por ejemplo, incorporé en mi vida diaria, yo tengo una mascota y todos los días la tengo que sacar varias veces a hacer su caminata. Y hay una de esas caminatas que es mi caminata de bienestar, así la llamo, y no llevo el celular, es mi estrategia.
Y se trata de caminar conscientemente y de, en esa caminata, mirar mi entorno, escuchar lo que está pasando, mirar a mi mascota, ¿no? Porque a veces yo la caminaba con el celular y ni siquiera sabía si el animalito estaba pasándolo bien o mal. Bueno. Entonces, la incorporación de bienestar en la vida diaria es parte fundamental, ¿no? Y vuelve y juega desde los ámbitos, ¿no? Parte desde el cuerpo. Tomo suficiente agua, desayuno cosas nutritivas, o me salto esa comida tan importante. Sí. Parte de estos hábitos, qué me genera mi bienestar y cómo lo incorporo. Y también qué cosas me aumentan el estrés Y debo dejarlo. y debo dejarlas. O disminuirlo, regularlos al mínimo. Exacto, Y ahí se trata, Cami, de hacer un hábito de autocuidado. exactamente. Estos espacios, como tú dices, de descanso a diario, tiene que ver con hacer un hábito. Así como tengo un hábito de trabajo, un hábito de estudio, tengo que tener también un hábito de cómo me recupero y cómo Claro. descanso y cómo recargo la pila. Claro. Un poco es eso. Absolutamente. Y me conecta mucho como con esa falacia de esperar que el estrés se vaya. El estrés no se va a ir porque, como tú bien nos explicas, es la manera como nuestro cerebro está biológicamente hecho para sobrevivir y para levantarnos en la mañana. Entonces es aprender pausas chicas, hábitos saludables. Hay un tercer elemento que yo creo que es muy valioso en esto que tú lo mencionabas hace un ratito y es las cosas nos pasan en la vida y hay cosas que nosotros podemos controlar y hay otras que no. Y, y en ese ámbito lo que no podemos controlar muchas veces nos generan muchísimo estrés. Sí. Yo creo que te contaba alguna vez cuando, tal vez por mis propios orígenes de lo que he vivido en mi vida, cuando comenzó la guerra en Ucrania, hace un poco más de un año, yo era pegada a las noticias y todo el día veía las familias huyendo, la batalla y me imagino mi cerebro lo interpretaba casi como si yo estuviera en la línea de fuego. Y empecé a sentir como mis niveles de estrés empezaron a subir, a subir, a subir. Y lo que tú dices, ¿no? Por la noche no podía conciliar bien el sueño. Todo el tiempo pensaba en la guerra de Ucrania y lo que los niñitos estaban viviendo y las familias. Y me imaginaba yo en mis propios papás si estuvieran ahí, ¿no? El cerebro rumeaba, rueda. Hasta que un día dije, esto no es saludable para mí. Y lo que me di cuenta es, si bien empatizo profundamente y tengo una compasión enorme por lo que está pasando, yo no puedo controlar eso. Lo que yo sí puedo controlar es la cantidad de noticias que veo, la cantidad de tiempo que paso mirando redes y cosas, lo que consumo yo de información y lo que suelto de ahí. Y la decisión que tomé fue no más. No más noticias, si veo de vez en cuando los titulares, porque no lo puedo controlar. Y de alguna manera el tomar la decisión consciente de esto no lo controlo. Y como no lo controlo, lo voy a mandar a mi zona de dejarlo ir, ayuda a que me bajara el estrés. Sí. ¿Te hace sentido desde este mundo neuroquímico? Sí, me hace mucho sentido porque efectivamente nos angustiamos muchas veces por cosas que están, como tú bien dices, fuera de ese ámbito donde yo puedo influenciar siquiera. Exacto. O sea, como una guerra, como una situación económica global. No hay nada que yo pueda hacer. O sea, puedo colaborar desde mi esquina, pero es pequeña, ¿ya? Pero efectivamente, a lo mejor enfocarme sí en situaciones donde yo puedo hacer algo para o influir en esa situación de estrés o simplemente hacerme la idea de que tengo que soltar eso y dejarlo ir. Y no es fácil soltar, pero creo que, y eso nos va a llevar un poquito al siguiente tema que me gustaría discutir contigo y es el despertar ese piloto automático, ¿no? Porque uno en automático tiene hábitos. Entonces yo me levanto y lo primero que hago es poner el noticiero. ¿Qué está pasando en el mundo? Y ya ahí se me iban los niveles de estrés al cielo. Y tomar la decisión de, no voy a prender el televisor y ver la noticia, fue una decisión consciente de dejar ir y ya al quitar el piloto automático, de levantarme y hacer clic, algo cambió en mi bienestar. Y algo que mencionabas tú ahorita y es, uno igual tiene una pequeña esquina de control, ¿no? Entonces, hombre, quieres hacer una donación a UNICEF y ayudar a esos niños de Ucrania, hazlo. Y ese es el lugar donde sí puedes contribuir. Y hacer algo. Y hacer algo, pero no desde el lugar de resolver la situación y que se acabe la guerra no, eso no. Y no es fácil hacer el ejercicio de dejar ir,
Pero creo que en el momento en que uno despierta ese piloto automático y lo deja ir y dice, esto no está en mi control, es como uno siente literalmente como que la espuma baja, ¿no? Es Sí. súper importante. ¿Te parece si conversamos un poquito entonces de este tema del piloto Sí, automático? maravilloso, sí, porque el Súper. piloto automático de alguna manera es también es un ejercicio natural del cerebro. El cerebro de alguna manera lo que hace es ahorrar energía. Claro. Y se coloca como la computadora cuando la dejamos desconectada se va a hibernar. Entonces el cerebro también de alguna manera hiberna, entonces entramos en piloto automático. ¿Qué significa eso? Que todos nuestros hábitos repetitivos se vuelven automáticos. No me doy ni cuenta muchas veces de cómo me duché. O sea, me estoy duchando y estoy en otra cosa. Estoy pensando a quién tengo que llamar, qué voy a hacer primero al llegar o qué voy a desayunar. De alguna manera estoy en otra. Lo mismo me pasa con lavándome los dientes. No me doy cuenta si ya limpié tal o cual sector de mi boca, etcétera, porque estoy probablemente pensando en un montón de otras cosas. Estoy haciendo pendientes, etcétera, y eso es estar en piloto automático. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita ahorrar energía para esos momentos donde sí necesito donde sí necesito tomar una decisión, donde sí necesito hacer un análisis concienzudo, para todos esos desafíos a los que no estaba preparada o desafíos que me implican mayor gasto mental. Entonces ahí estoy por lo mismo, o sea, es natural que el cerebro esté en piloto automático. El tema es qué tanto nosotros conscientemente tomamos la decisión de despertar de ese piloto y estar más en el aquí y el ahora y darme cuenta de lo que estoy haciendo. Exacto, sobre todo cuando es aquí y ahora, tienes tus sintomatologías alrededor de, recién hablamos de estrés, pero hay muchas otras sintomatologías, ¿no? Sí. De todo lo que veíamos que puede desequilibrar nuestro sentido de estar bien. Y yo creo que el ejercicio de despertar el piloto automático tiene que ver con tomar conciencia de esos hábitos que yo hago absolutamente automáticos y sin darme cuenta. Sí. Y que de alguna manera interrumpen nuestra capacidad de estar bien. No sé, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos levantamos con el celular al lado y empezamos a ver redes sociales? Y eso es un hábito absolutamente, ya se volvió casi que inconsciente. ¿Y a cuántos de nosotros eso de activar el cerebro con redes sociales nos está haciendo bien? O como en el caso mío, me activa el nivel de estrés porque estoy viendo las noticias, estoy viendo, ¿no? Cosas de ese estilo. Y cuando uno hace el hábito y dice, a partir de hoy no me levanto a ver redes, es impresionante porque se abre un espacio de tiempo, siguiendo el ejemplo de las redes, o de posibilidades que antes no estaban. Cuando yo empecé a no prender la televisión, a ver el noticiero, empecé a darme cuenta y a tomar conciencia de la cantidad de pájaros que viven. Yo vivo en un ambiente absolutamente urbano, en un edificio, pero hay pájaros que yo nunca había escuchado. Y el estar ahí y apagar ese piloto automático me permitió un instante de bienestar en la mañana y es escucharlos. Y yo me quedo a veces unos minutos en la cama escuchándolos y me produce una sensación de bienestar genial. Y no es una meditación de 20 minutos, ¿no? Es un ejercicio de atención plena, corto y me abre un espacio en el día. Entonces, creo que en este de apagar el piloto automático, es realmente uno como mirar su vida como si uno estuviera viéndola como en un capítulo de televisión y mirar qué es todo lo que uno hace en ese día y cuánto de ese hacer me ayuda y cuánto de ese hacer es una bandera roja de acá hay algo que no. Y yo sé que mucho de apagar el piloto automático tiene que ver con el estar presente o el mindfulness. ¿Tú practicas algo de este tipo de técnicas para... Sí, no regularmente, pero hice uno de los programas de mindfulness para el estrés. De alguna manera ejercitarme en cómo ir tomando conciencia y de alguna manera estar atenta a lo que estoy haciendo. Es como, me pasaba muchas veces cuando estaba en la oficina que me iba y no sabía si había cerrado todos los cajones. Y era porque lo había hecho tan automáticamente y tan pensando en otra cosa, y no había que dejar los cajones abiertos por informaciones confidenciales, que me tenía que devolver a veces hasta 3 veces. Entonces era como, seguía no estando ahí, ¿me entiendes? Era como, pero ¿será que sí están todos? No revisé este sector de acá. Entonces ahí me daba cuenta que perdía tiempo,
que me sentía extraña, porque esta cosa de como, Dios mío, todavía no sé si cerré bien la oficina, los cajones, y era porque no estaba atenta y estaba pensando en mis rumiaciones varias, en el fondo, de todo lo que tenía pendiente, todo lo que quería hacer, decir, o lo que de alguna manera quería terminar en el día. Entonces ese piloto automático es agotador muchas veces y hace que pueda yo generar impacto en otros que no deseo. Te voy a dar un ejemplo. Me acuerdo que en una época como más estresante en mi trabajo corporativo, mi jefe estaba en otro piso físicamente. Yo estaba en el piso 9 y él estaba en el piso 8. Entonces tenía que bajar y necesitaba hablar con él varios temas. Y estaba tan aproblemada y con tanta cosa en la cabeza de los temas que tenía que conversar con él y de las posibilidades de soluciones que tenía que plantearle, que recorrí un pasillo completo, la escalera y otro pasillo completo y no vi a nadie y no saludé a nadie. Como que el mundo se había ido. Yo iba metida en mis problemas y iba como con un láser, iba hacia la oficina de mi jefe y no saludé y no vi a nadie. Imagínate el impacto en las relaciones. Exacto, entonces mis colegas sentían que yo no les importaba, que yo era falta de respeto, que yo era mal educada, porque no saludaba, porque... Y efectivamente yo estaba tan ensimismada en mis problemas y en las ideas que llevaba en la cabeza y cómo las estaba ordenando para planteárselas a mi jefe, que me olvidé de que estaba en una comunidad de trabajo y me olvidé de interactuar con otros y de tener un mínimo de decir hola, buenas tardes, buenos días, etc. Y lo escuchamos mucho en nuestros talleres y webinars y es, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo quito yo ese piloto automático? Tú vas ¡shum! En tu láser focus a hablar con tu jefe. ¿Cómo haces para darte cuenta y decir, parar? ¿Qué técnicas pudiéramos como conversar al respecto para ser más consciente y hacer algo en relación a ese piloto automático? Mira, hay varias técnicas. De nuevo, la respiración es una como de las más usadas para despertar el piloto automático. De nuevo, de alguna manera, pero respiración consciente en el sentido de tomar conciencia de cómo el aire entra por mi nariz o por mi boca y sale nuevamente. Tomar conciencia de la temperatura con la que entra y la temperatura con la que sale ese aire. Tomar conciencia del cuerpo, de cómo me siento, de cómo están los pies, las piernas y las distintas partes del cuerpo, si hay tensiones, si hay dolor, si hay picor, si hay una sensación de frío, de escalofrío. Eso también de alguna manera te trae y te saca del piloto automático. Hay otras técnicas como tú misma la planteaste, tu caminata del bienestar, que es salir a dar de repente una caminata. No es ir a comprar algo que tenías pendiente, no es ir a comprar el medicamento o ir a comprar algo para la cena. Es salir a caminar, no con un objetivo, simplemente para ir a darte un descanso. ¿Ya? No es decir voy a ir a comprar lo que tengo pendiente para la semana. No, eso no representa una salida de bienestar. Representa una salida de bienestar en la medida que tú lo haces simplemente para darle un relajo a la mente y para ir mirando la flor, mirando la planta, mirando los perritos que pasan, mirando la plaza, de alguna manera tomando contacto con la existencia. Y dentro de la vida diaria, ¿no? Uno se sube, por ejemplo, al metro y todo el mundo está pegado al celular. Y el ejercicio de no pegarse al celular y estar en el metro, montado en el transporte, mirando lo que pasa, escuchando los sonidos, es un ejercicio de parar el piloto automático. No es que tenga nada en contra del celular, lo amo, pero eso es un ejemplo de que no es solo incorporar, porque la gente nos dirá, es que no tengo tiempo de más, de acuerdo. Hay 24 horas del día. Se puede hacer en cualquier parte. Pero se puede hacer en cualquier parte. Sí. Y yo intuyo que también jugar con tus rutinas es importante, no solamente por la neuroplasticidad, sino por probar, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué todos los viernes en la noche yo cuando salgo me voy y hago un happy hour con mis amigos o no? O sea, ¿por qué? Lo quiero cambiar, quiero hoy de pronto hacer algo distinto, quiero ir a un concierto, y probar y ver qué nos pasa cuando yo interrumpo de alguna manera ese piloto automático de la vida. ¿Qué cosas se producen ahí y sobre todo qué espacios nuevos de bienestar se abren para nosotros, ¿no? Es como... Totalmente. Como a veces la gente se da permiso de caminar sin zapatos en el pasto, en la grama, y aparece un mundo de sensaciones nuevas, porque siempre caminamos con zapatos, y quitar ese piloto automático y caminar y empezar a sentir descalzo
te cambia, te abre la perspectiva. Es otra cosa. Hay muchos ejercicios, como te digo, fundamentalmente tienen que ver con respiración, que es muy simple, lo puedes hacer en cualquier lugar, desde el metro, la micro, caminando, inclusive donde estás sentado, puedes en ese minuto hacerlo. Sí, de hecho ahorita cuando tú decías esto de tomar conciencia de la respiración y la velocidad y la temperatura, empecé a hacerlo en esta conversación y es impresionante cómo te das cuenta de cosas que son absolutamente automáticas como la temperatura del aire o el ritmo en que naturalmente respiras, ¿no? Hay técnicas de anclaje que se llama, que es como me anclo a algo, puedo llevar algo en el bolsillo, tener algo que lo tomo y eso me trae de vuelta. De alguna manera hay formas de despertar. ¿Sí? Exactamente. Y como tú bien decías, es importante darse ese espacio y empezar a despertar más seguido. Claro. Y no estar como un autómata por la vida, y no que la vida se me pase, sino que vivir la vida y yo poder tener el poder de ir decidiendo cómo quiero ir viviendo esa vida. Y no entrar como no subirme a un tren de alta velocidad, del cual no me bajo nunca más, y cuando ya me bajé, tengo ya 60, 70 años, y de alguna manera digo, uy, no hice esto y me hubiese gustado hacer esto otro y a lo mejor lo podría haber combinado con esto otro, o sea, de alguna manera venir a decir a esa edad, en el fondo, cosas que a lo mejor algunas las voy a poder hacer y emprender a esa edad y otras ya no tanto, porque ya no voy a tener probablemente el físico o la energía física que me permita hacer eso, aprender algo distinto o algo que sea más desafiante corporalmente, por ejemplo. Exacto. Que tiene que ver un poco con esto de que hablabas, me encanta la analogía del tren de la mente, ¿no? Hablamos hace un poquito sobre cómo nuestra mente es este maravilloso órgano que nos trajo donde estamos, que nos ha ayudado a sobrevivir, pero también es súper complejo, ¿no? La mente todo el tiempo está trabajando, está mandándonos ideas, pensamientos, juicios, etcétera. Y a veces ese tren va tan rápido que le gana al ser y al existir. Y el tren de la mente de alguna manera te lleva a un lugar quizás muy del hacer y de producir, que está muy bien, pero te quita, si no hay balance, este ser, este vivir el hoy, el disfrutar el presente, que casi que tus células puedan recordar y registrar lo que está pasando antes de que se vaya el momento y se fue y nunca más volvió, ¿no? Sí. Y sé que hay algunas técnicas para ayudarle a ese tren de la mente a parar un poquito en la estación y a mirar. ¿Quisieras comentar alguno de esos? Sí, yo detrás de la mente te diría que fundamentalmente es explorar un poquito en la meditación. Es como tomar conciencia que no implica, puede ser 2, 3 minutos. O sea, cuando digo meditación no significa que vas a estar sentado ahí 30 minutos mínimo ni nada de eso. No, pueden ser solo 2 o 3 minutos y puede ser inclusive con mis ojos abiertos, pero del fondo mirando como si fuera un observador, ¿qué pensamientos vienen a mi cabeza? Sí. ¿Qué está viniendo a mi cabeza? ¿Qué es lo que me estoy repitiendo además? Porque muchas veces son repetidos. Y está rumiando todo el día y eso va cansando y va agotando energía. Es como tener una aplicación en segundo plano, que está todo el rato prendida. Consumiendo energía. Y está consumiéndome la batería en el fondo. Y es como, ¿cómo la apago? Por ejemplo, a veces un pendiente que a veces simplemente anotándolo, lo saco de mi cabeza y digo, no, es que no le he mandado el email o no le he confirmado por WhatsApp nuestra reunión. Bueno, entonces, confirmar a Cami la reunión por WhatsApp o qué sé yo. ¿Sí? Ya, ahí está, lo saqué. Ya es un pensamiento menos de este tren que está ahí permanentemente dando vuelta y gastando energía. Otra forma es haciéndolo, por ejemplo. Si es algo que es simple y tengo el tiempo y es algo, por ejemplo, que dura menos de 2 minutos, ya, lo saco de una, lo hago ya. No, que tengo que sacar la ropa de la lavadora, que tengo que sacar la ropa de ya, la saco de una y no la dejo de alguna manera. O lo pongo y lo planeo y lo coloco en una lista de pendientes que haré a lo mejor más hacia la noche o simplemente lo hago ya listo y lo saco de mi sistema, lo saco del tren de pensamiento y voy simplificando mi tren de pensamiento. O simplemente voy diciendo si realmente necesito tener mi mente enganchada en eso. En eso, claro. Y volvemos un poquito, te escucho, el tema del control, ¿no? Al tema de sentirnos que estamos en control de nuestra vida
en la medida en que las cosas ocurren, Ujú. pero yo puedo frente a eso que ocurre hacer cosas distintas. Exactamente. Hemos explorado hoy algunas técnicas y algunas posibilidades. Hay muchísimas, miles, pero lo que me queda de esta conversación es que primero el estar bien es una conversación que hay que ponerla en todos los ámbitos, en la mesa de la familia, en el ámbito empresarial, Sí. en las escuelas, en las comunidades, porque la verdad es que hay un tema profundo ocurriendo ahí de que no tenemos ni lenguaje, ni nos enseñan, ni por lo tanto herramientas para gestionarnos. Y me encanta hablar contigo porque además es validar de que eso que nos pasa a todos tiene una base biológica de cómo opera nuestro cerebro y su relación con el mundo. Sí. Y si comprendemos eso, Ujú. también podemos habilitarnos cada uno a hacer cosas distintas. Es decir, tenemos en nuestras manos, en muchos casos, la oportunidad de estar bien. Y también tenemos profesionales de la salud allá afuera maravillosos que en las que esos momentos que nos exceden Necesitamos nos, consultar. y nos van a dar las ayudas necesarias. Entonces, creo que esta conversación me da a mí la esperanza, de alguna manera, de que podemos vivir vidas más plenas, más felices, más equilibradas. No quiere decir perfectas, no quieren decir siempre felices. Eso no ocurre sino en los parques recreativos en Estados Unidos, quizás. En nuestra vida real las cosas ocurren. Sí. Pero raya para la suma más satisfactorias, Claro, más plenas, más como tú plena, decías. ¿no? Y Sí. más como dentro de no, la vida no es algo que me pasa a mí, es algo que yo decido cómo me la vivo, ¿no? Sí. Cómo me la Y vivo. y como decía el Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Es decir, cómo yo me vivo la vida y cómo reacciono ante esas situaciones difíciles, esas situaciones complejas, va a determinar de alguna manera mi calidad de vida también. Es importante agradecer a todos quienes nos están escuchando y que nos están también viendo, participando de alguna manera también de esta conversación, para ir tomando conciencia de la importancia que tiene el estar bien en nuestras vidas, de cómo es un hábito clave a desarrollar, y si no lo pudimos aprender en otra época de la vida, nunca es tarde. Así es, y muchas gracias por estar acá, porque sabemos que somos muchas personas que queremos crear esta ola expansiva de ir generando este grado de conciencia, y cada persona que logramos hoy que nos acompañen y nos escuchen en este espacio probablemente es un pequeño cambio, y ojalá nuestro sueño es que este proceso colectivo empiece a generar un nivel de conciencia en nosotros, en nuestras familias, en nuestros espacios mejor. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias y hasta la próxima.